Hay algo que siempre me ha parecido extraño sobre las iglesias, porque uno puede entrar a una casa abandonada esperando encontrar algo raro, puede caminar por un cementerio de noche esperando sentir miedo, incluso puede escuchar historias sobre bosques, carreteras o hospitales y pensar que algo paranormal podría ocurrir allí. Pero una iglesia es diferente, o al menos eso creemos. Desde niños nos enseñan que son lugares protegidos, lugares donde la gente va a rezar, a pedir ayuda, a buscar tranquilidad cuando todo parece estar saliendo mal. Y precisamente por eso, las historias que encontré esta noche son tan perturbadoras, porque no ocurrieron en lugares oscuros escondidos en medio de la nada, ocurrieron frente a altares, debajo de crucifijos, en edificios donde cientos de personas rezan cada semana convencidas de que están a salvo. Durante las últimas noches estuve navegando por Reddit, saltando de publicación en publicación, leyendo comentarios enterrados en hilos antiguos que apenas tenían unas pocas respuestas, y entre cientos de historias falsas, bromas y exageraciones, encontré algunas experiencias que me dejaron con una sensación muy incómoda, porque muchas de ellas no intentaban convencer a nadie, no parecían escritas para hacerse virales, no parecían cuentos, eran relatos simples, personas contando algo que les ocurrió y que jamás pudieron explicar. Sacerdotes escuchando voces en iglesias vacías, voluntarios viendo figuras caminar entre las bancas cuando el edificio estaba cerrado, monaguillos que abandonaron su servicio después de presenciar algo durante la madrugada, y personas que aseguran que hay cosas peores que encontrarse una entidad en una casa abandonada, porque al menos allí uno espera encontrar oscuridad. Pero cuando algo ocurre dentro de un lugar considerado sagrado, la sensación es completamente distinta. Y mientras más leía, más me daba cuenta de algo. Muchos de estos testimonios, escritos por personas que jamás se conocieron entre sí, coincidían en detalles demasiado específicos: el silencio repentino, los cambios de temperatura, los cantos escuchados cuando no había nadie presente y, sobre todo, la sensación de estar siendo observado, como si algo estuviera escondido entre las sombras, esperando, sin hacer ruido, mirando. Así que esta noche, si están solos, si tienen los audífonos puestos y si cerca de su casa hay una iglesia que siempre les ha parecido extraña, tal vez, después de escuchar estas historias, la vean con otros ojos, porque las experiencias que están a punto de escuchar fueron encontradas en Reddit, y aunque no puedo asegurar que todas sean reales, hay algunas que, sinceramente, desearía no haber leído nunca. Apaguen una luz, acomódense y prepárense, porque estas son algunas de las historias más aterradoras ocurridas dentro de iglesias. Historia 1. El monaguillo del sótano. Esta historia me llegó por correo electrónico. El muchacho me pidió que no dijera su nombre, y honestamente, después de leer lo que vivió, lo entiendo. Cuando tenía 14 años, era monaguillo en una iglesia antigua de mi pueblo. Era una iglesia enorme, construida hace más de 100 años, de esas que tienen techos altísimos, pasillos largos y rincones donde la luz casi no llega. Yo ayudaba durante las misas, limpiaba velas, movía algunas cosas y a veces acompañaba al sacerdote cuando necesitaba ayuda. Todo iba normal, hasta que empecé a escuchar golpes debajo de la iglesia. La primera vez fue un martes. Estaba guardando unas sillas cuando escuché 3 golpes secos. Tum, 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 debajo del piso. Pensé que era alguna tubería o alguien trabajando, pero cuando pregunté, nadie estaba haciendo reparaciones, y lo extraño fue que los golpes comenzaron a repetirse, siempre después de las 6 de la tarde, siempre cuando la iglesia estaba vacía, y siempre exactamente 3 veces. Yo intentaba convencerme de que tenía una explicación, hasta aquella noche, la noche que vi la puerta del sótano abierta. El sótano siempre permanecía cerrado. Nadie bajaba allí, ni siquiera el sacerdote. Según él, solo había cosas viejas almacenadas, pero aquella noche la puerta estaba abierta, y no sé por qué, pero sentí curiosidad. La peor decisión de mi vida. Tomé una linterna y bajé.
Las escaleras parecían no terminar nunca. El aire se sentía pesado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe, y mientras descendía, empecé a escuchar algo, un murmullo, muy bajo, como varias personas rezando al mismo tiempo. Yo pensé que estaba imaginando cosas, pero cada escalón que bajaba hacía que aquel sonido fuera más claro, hasta que llegué al final, y ahí estaba, una habitación enorme, oscura, llena de objetos cubiertos con sábanas, y en medio, una silla, solo una, apuntando hacia la pared. No sé por qué, pero tuve la sensación de que alguien acababa de levantarse de ella. Entonces escuché una voz, justo detrás de mí, una voz de hombre, muy cerca, demasiado cerca, diciendo: «Por fin bajaste». Yo salí corriendo, ni siquiera miré atrás, subí las escaleras de 2 en 2, y cuando llegué arriba, la puerta del sótano estaba cerrada, con llave, desde afuera, como siempre. Nunca volví a bajar, y meses después dejé de ser monaguillo, pero aún hoy, cuando recuerdo aquella voz, siento exactamente el mismo miedo. Bueno, yo no sé ustedes, pero si una voz me habla en un sótano de una iglesia vacía, no vuelvo ni aunque me paguen, y lo peor es que apenas estamos empezando. Historia 2: La confesión. Esta historia apareció en un foro y sinceramente me dejó incómodo porque no ocurre de noche, no ocurre en una iglesia abandonada, ocurre durante una confesión, a plena luz del día. Yo tenía 22 años y atravesaba uno de los peores momentos de mi vida, así que decidí ir a confesarme. No porque fuera especialmente religioso, simplemente necesitaba hablar con alguien. La iglesia estaba casi vacía y el sacerdote me indicó el confesionario. Entré, me senté y empecé a hablar. Durante varios minutos todo fue normal, hasta que escuché algo raro, porque la voz del sacerdote cambió. De repente sonaba más grave, mucho más grave, como si otra persona estuviera hablando. Yo pensé que era mi imaginación, hasta que dijo algo imposible. Mencionó algo que nunca le había contado a nadie, algo ocurrido cuando tenía 9 años, un accidente, un secreto, algo que jamás salió de mi cabeza. Me quedé congelado y le pregunté: «¿Cómo sabe eso?». Hubo silencio, un silencio larguísimo, y después escuché una risa, no una carcajada, una risa suave, como si alguien estuviera disfrutando verme asustado. Entonces aquella voz respondió, porque yo estaba allí: «Hermano, no». Salí del confesionario inmediatamente, y cuando miré hacia atrás, no había nadie. El compartimiento donde debía estar el sacerdote estaba vacío, completamente vacío. Cuando fui a preguntar, me dijeron que el sacerdote no había llegado ese día. Imagínense escuchar eso después. Yo sinceramente no vuelvo a entrar solo en una iglesia jamás. Historia 3: Las voces del coro. Bueno, la siguiente historia la encontré en un foro donde varias personas compartían experiencias extrañas ocurridas dentro de iglesias. Y de todas las que leí, esta fue una de las pocas que me hizo detenerme un momento antes de seguir leyendo. Porque empieza normal, demasiado normal. Cuando tenía 17 años, formaba parte del coro de una iglesia antigua. Todos los viernes nos reuníamos después de las 7 de la noche para ensayar los cantos de la misa dominical. La mayoría de veces terminábamos sobre las 9. Y como la iglesia era bastante grande, siempre quedaban zonas completamente oscuras. Pero nosotros ya estábamos acostumbrados. Conocíamos cada rincón, cada pasillo, cada puerta. O al menos, eso creíamos. Una noche el ensayo terminó más tarde de lo normal. Ya casi todos se habían ido. Solo quedábamos 3 personas, recogiendo algunas partituras y apagando luces. Mientras guardaba unas carpetas, escuché un coro, muy lejos, como si varias personas estuvieran cantando. Al principio pensé que mis compañeros seguían practicando, pero algo me llamó la atención.
La melodía no era ninguna que hubiera escuchado antes. Era extraña, lenta y sonaba increíblemente triste. Entonces salí a buscar de dónde venía. El sonido parecía provenir del segundo piso, una zona donde normalmente no había nadie. Subí las escaleras y mientras avanzaba, la canción se escuchaba cada vez más clara, más fuerte, como si estuviera acercándome a una misa completa. Pero cuando llegué, no había nadie. El pasillo estaba vacío, las luces apagadas, silencio total, ni un solo sonido. Me quedé confundido, pensando que quizá había imaginado todo, pero cuando me di la vuelta para bajar, escuché la canción otra vez, ahora detrás de mí. Les juro que sentí cómo se me erizaba todo el cuerpo, porque aquella vez distinguí claramente varias voces, hombres, mujeres, niños, todos cantando al mismo tiempo. Y entonces ocurrió algo peor, porque una de aquellas voces dejó de cantar y dijo: «Él puede escucharnos». Yo salí corriendo, literalmente corriendo. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué abajo, mis compañeros me preguntaron qué había pasado porque estaba completamente pálido, y cuando les conté, uno de ellos se quedó callado, muy callado. Después, me confesó que años atrás un anciano del pueblo le había contado una historia. Supuestamente durante una epidemia ocurrida décadas atrás. La iglesia había servido como refugio y decenas de personas murieron allí dentro. Desde entonces, nunca volví a quedarme después del anochecer, porque una cosa es escuchar ruidos, pero escuchar un coro entero donde no hay nadie, eso ya es otra historia. Historia 4. La estatua. Hay una razón por la que muchas personas dicen que odian quedarse solas en iglesias antiguas, y esta historia explica perfectamente por qué. Yo trabajaba haciendo mantenimiento en una iglesia construida durante los años 30. No era creyente, ni supersticioso, ni nada parecido. Para mí era simplemente un trabajo. Una tarde me pidieron limpiar una capilla pequeña ubicada detrás del altar principal. Era un lugar poco utilizado. La mayoría de personas ni siquiera sabía que existía. La capilla tenía una sola ventana, muy poca luz y una enorme estatua de un santo en una esquina. Mientras limpiaba, sentí algo raro, como si alguien me estuviera observando. Pero ya saben cómo es esto. Uno intenta ignorarlo. Seguí trabajando. Moví algunas cajas, limpié polvo y cuando terminé, miré por casualidad hacia la estatua y tuve la sensación de que estaba mirando en otra dirección. Sé cómo suena. Yo mismo pensé que estaba imaginando cosas, pero les juro que algo había cambiado. Decidí no darle importancia, terminé mi trabajo y me fui. A la mañana siguiente regresé y encontré algo extraño. La estatua estaba orientada hacia la puerta, directamente hacia la puerta. Pensé que alguien la había movido, pero cuando intentamos hacerlo entre dos personas, descubrimos algo. Pesaba muchísimo. Moverla requería varias personas. Esa misma noche me quedé trabajando hasta tarde, y mientras organizaba herramientas, escuché un golpe dentro de la capilla. Entré. No había nadie, pero la estatua ya no estaba mirando hacia la puerta. Ahora estaba mirando hacia mí. No sé cómo explicarlo. No sé cómo pudo pasar, pero la sensación que tuve fue horrible, como si algo estuviera esperando que me acercara. Nunca volví a entrar solo en esa capilla, y meses después renuncié. A día de hoy todavía sueño con aquella estatua, porque hay algo que jamás le conté a nadie. La última vez que la vi, me pareció que estaba sonriendo. Historia 5. La última misa. Bueno, esta es probablemente la historia más inquietante de todas las que encontré. Y sinceramente, si yo hubiera vivido algo así, no volvería a pisar una iglesia de noche jamás. Cuando tenía 26 años trabajaba como vigilante nocturno. Durante varios meses me asignaron la vigilancia de una iglesia antigua mientras realizaban algunas remodelaciones. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Las primeras semanas fueron normales. Silencio, rondas, nada fuera de lo común, hasta una madrugada.
Eran exactamente las 3:04. Recuerdo la hora porque revisé el reloj varias veces después. Estaba sentado cerca de la entrada principal cuando escuché el sonido del órgano. Una sola nota, larga, profunda. Pensé que alguien había entrado, así que fui inmediatamente a revisar. Cuando llegué a la nave principal, vi algo. Las luces estaban apagadas, pero podía distinguir siluetas sentadas en las bancas. Decenas de siluetas, como si hubiera una misa. Me quedé inmóvil, porque la iglesia debía estar completamente vacía. Entonces escuché murmullos, personas rezando, susurrando, moviéndose. Y frente al altar había una figura. Parecía un sacerdote, no podía verle el rostro, pero estaba de pie mirando hacia la congregación. Yo intenté convencerme de que eran ladrones, personas ocupando el lugar, cualquier explicación lógica, hasta que una de las figuras giró la cabeza hacia mí, y entonces todas las demás hicieron exactamente lo mismo, al mismo tiempo. Decenas de cabezas volteando lentamente, mirándome, sin decir una palabra. Les juro que sentí el peor miedo de toda mi vida. Retrocedí, y cuando parpadeé, todo desapareció. Las bancas estaban vacías, el altar vacío, silencio absoluto. Corrí hasta la salida y esperé afuera hasta que amaneció. Cuando llegó el sacerdote principal le conté todo, esperando que se riera, o que me dijera que estaba cansado, pero no sonrió. Se quedó mirando el altar durante unos segundos, y después me dijo algo que todavía recuerdo. Curiosamente, siempre ocurre en esta fecha. Yo le pregunté qué significaba eso, y me respondió: hoy se cumplen exactamente 50 años desde que se realizó la última misa antes del incendio. Entonces, me contó que décadas atrás una tragedia había ocurrido allí, y varias personas murieron dentro de la iglesia. Nunca volví a aceptar turnos nocturnos en ese lugar, pero aún hoy hay noches donde me despierto recordando algo, porque cuando todas aquellas figuras voltearon hacia mí, por un segundo, pude ver sus rostros, y ninguno tenía ojos. Historia 6: El bautizo. Esta historia apareció en un foro antiguo donde varias personas compartían experiencias que jamás habían contado a sus familiares. Y sinceramente, esta fue una de las que más me inquietó, porque todo ocurrió durante un bautizo, un evento que debería ser alegre, tranquilo, normal. Cuando tenía 16 años, fui padrino de mi primo pequeño. Toda la familia estaba reunida en la iglesia. Era una construcción vieja, de piedra, con más de 100 años, de esas iglesias donde cada paso produce eco. La ceremonia comenzó normal. El sacerdote hablaba, la gente sonreía, los niños corrían por los pasillos, todo perfectamente normal, hasta que llegó el momento del agua bendita. El sacerdote tomó al niño en brazos, y cuando iba a comenzar la bendición, el bebé empezó a llorar, pero no como lloran normalmente los bebés. Era un llanto desesperado, violento, como si estuviera viendo algo horrible. Todos pensaron que era normal, que tenía miedo, pero el sacerdote parecía incómodo. Intentó continuar, y fue entonces cuando ocurrió algo raro. El bebé dejó de llorar de golpe, completamente, y comenzó a mirar hacia arriba, hacia una de las ventanas del templo. Todos seguimos su mirada, pero no había nada, o al menos eso creíamos, porque unos segundos después, una anciana sentada cerca del altar soltó un grito. La mujer señalaba exactamente la misma ventana, y repetía una frase una y otra vez. «Hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí». La ceremonia terminó minutos después. Nadie entendía qué había pasado, pero la anciana abandonó la iglesia llorando. Días después supimos algo extraño. Aquella mujer había perdido a su hijo décadas atrás, y según su familia, juraba haber visto su rostro observándola desde la ventana. El mismo rostro, la misma ropa, la misma edad que tenía cuando murió. Y lo más inquietante es que el bebé jamás volvió a llorar cuando regresó a esa iglesia. Nunca. Historia 7: La campana. Hay historias donde el miedo aparece lentamente y hay otras donde llega de golpe.
Esta es una de esas. Yo vivía cerca de una iglesia antigua en una zona rural. Desde mi habitación podía escuchar perfectamente las campanas. Durante años sonaron igual, todos los días, a la misma hora, hasta que una noche, eran casi las 3 de la mañana, cuando me despertó el sonido de la campana. Una sola campanada, y luego otra, y otra. Yo me senté en la cama confundido, porque la iglesia nunca tocaba campanas a esa hora. Pensé que podía ser algún problema mecánico, o alguien haciendo una broma, pero las campanadas continuaron, lentas, separadas, como si alguien estuviera tocándolas manualmente. A la mañana siguiente pregunté a varios vecinos, y todos las habían escuchado. Lo extraño fue la respuesta del sacerdote, porque cuando le preguntamos, se quedó callado y después dijo: «Las campanas no funcionan desde hace 6 meses. Resulta que el mecanismo estaba roto, nadie podía haberlas tocado, y cuando revisaron el campanario, no encontraron absolutamente a nadie. Sin embargo, las campanas siguieron sonando durante varias noches, siempre a la misma hora, hasta que un anciano del pueblo murió, y jamás volvieron a sonar. No sé si tenga relación, pero sinceramente, yo tampoco querría averiguarlo». Historia 8. El confesionario. De todas las historias que encontré, esta es probablemente una de las más incómodas, porque juega con algo que todos hacemos, escuchar. Yo ayudaba limpiando una iglesia después de las misas. Normalmente terminaba rápido, pero una tarde me quedé hasta más tarde organizando algunas cosas. La iglesia estaba vacía, completamente vacía, o eso creía. Mientras barría, escuché una voz proveniente de uno de los confesionarios. Pensé que era el sacerdote. Entonces seguí trabajando, pero después escuché otra voz respondiendo, y otra, como si varias personas estuvieran confesándose al mismo tiempo. Lo raro era que no había nadie entrando, ni saliendo. Las puertas permanecían cerradas. Después de unos minutos, la curiosidad pudo más. Me acerqué y escuché claramente a una mujer llorando. Luego escuché una voz masculina decir: «Yo también sigo aquí». No era una respuesta normal. No tenía sentido dentro de una confesión. Entonces abrí la puerta. Y no había nadie. Nadie. Pero las voces continuaron durante unos segundos más, como si siguieran hablando dentro de una habitación vacía. Nunca volví a quedarme solo después de esa experiencia. Historia 9. El retrato. Esta historia ocurrió en una pequeña iglesia donde colgaba un retrato enorme de un antiguo sacerdote. El cuadro llevaba décadas allí. Todos lo conocían, todos estaban acostumbrados a verlo, hasta que comenzaron los rumores. Algunas personas decían que los ojos parecían seguirlas. Otros aseguraban que la expresión cambiaba. La mayoría pensaba que eran imaginaciones. Yo también. Hasta una noche estaba cerrando el templo cuando miré accidentalmente hacia el cuadro y me congelé, porque el sacerdote estaba sonriendo, y no era la sonrisa que aparecía normalmente, era diferente, más amplia, más extraña. Me acerqué pensando que era un efecto de la luz, pero cuanto más me acercaba, más convencido estaba de que aquella sonrisa no estaba antes. Entonces ocurrió algo. Escuché un susurro justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en la nuca, y la voz dijo: «No te acerques más». Salí de allí inmediatamente. Al día siguiente volví, y el cuadro había recuperado su expresión normal. Jamás volví a mirar directamente a aquellos ojos.